Hola, buenas noches a todos nuestros oyentes. El día de hoy, tenemos un tema muy interesante que es el humanismo para los siglos XX y XXI. Entonces, principalmente vamos a comenzar hablando de la eclosión de los humanismos del siglo XX y del siglo XXI, cuáles fueron sus causas, consecuencias y cómo estos humanismos tomaron fuerza. Entonces, para empezar, los humanismos tomaron fuerza tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Como causas tenemos la explotación de mujeres, hombres y niños, la persecución racial, las fábricas de muerte, precisamente en consecuencia de esta persecución racial, y el genocidio. Entonces, estas causas nos enseñaron principalmente a preservar la dignidad y los derechos humanos sobre cualquier circunstancia. Nunca más fue la Declaración de los Derechos Humanos que se firmó en París el 10 de diciembre de 1948. Y bueno, principalmente esta información se puede condensar en este párrafo, donde también podemos evidenciar los lados positivos y negativos. Debido a la causa de la guerra, se dio un fuerte movimiento humanista donde diferentes humanismos encontraron la unión para defender la dignidad del ser humano. Entonces, como puntos negativos, evidentemente vamos a encontrar la guerra, debido a que siempre va a dejar heridas muy profundas en la humanidad, que puede que hasta el día de hoy no hayan sanado. Y bueno, los puntos positivos, evidentemente, es que como humanidad siempre hemos encontrado unión para defendernos en nosotros mismos y proseguir con nuestra historia. Después encontramos principalmente tres humanismos, que fue el humanismo existencialista, el humanismo marxista y el humanismo cristiano. Ahora hablaremos sobre el humanismo existencialista, donde cuatro de sus grandes autores son Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Martin Heidegger y Karl Jaspers. Sin embargo, nos vamos a enfocar un poco más en las ideas de Sartre. Sartre mencionaba que al nacer el hombre no es nada. El hombre no tiene una esencia determinada, su esencia se construye en su existencia. Por lo que un punto positivo a recalcar es que el hombre es libre de hacer lo que desee con su existencia y por ende tiene el libre albedrío. No obstante, también tiene su lado negativo dependiendo de las convicciones de cada persona, porque también se encuentra con el existencialismo ateo, ya que para el ser humano Dios es solo una dimensión del hombre o incluso es olvidado, y pues por esta razón no es bien visto por las personas religiosas del mundo. A continuación hablaremos del humanismo marxista, el cual nace después de la Segunda Guerra Mundial, donde se evidencia la dictadura a la que está sometida la Unión Soviética. El punto positivo es que su finalidad es la liberación del hombre de toda forma de represión. Y al igual que el humanismo existencialista, pone al hombre en el centro de su existencia. Y junto al materialismo histórico, comprende la historia humana como consecuencia de sus relaciones laborales y no por medio de la religión. El siguiente humanismo a tratar es el humanismo cristiano. Se da después de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de la desilusión general de las ideas de progreso sostenidas en el socialismo y liberalismo por parte de los cristianos. En el humanismo cristiano, uno de los puntos fuertes que encontramos es que también se le conoce como humanismo integral, por lo que busca promover diferentes dimensiones del ser humano. En el humanismo cristiano se maneja un modelo teocéntrico y menciona que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Adicionalmente, el humanismo cristiano rechaza el humanismo antropocéntrico, ya que es un movimiento contrario, y este afirma que no hay nada más allá del hombre y de su trascendencia. Y uno de los puntos negativos que encontramos es que dentro del humanismo cristiano se dan dos aspiraciones diferentes. Una que se llama connaturales, que es simplemente la esencia humana, hacen a un individuo particular. Y la siguiente son las aspiraciones transnaturales, y estas son las que impulsan al ser humano a superar los límites de su condición y se dan por la gracia divina. El punto negativo que encontramos es que no hay como un método positivista para demostrar estas acciones. Otro de los temas que se puede traer a colación a manera de discusión o como un argumento discutible es la emergencia del biocentrismo. En el biocentrismo, el ser humano es concebido como una expresión tardía y destructiva de la vida. Bajo este planteamiento, la vida es el centro de la gravedad.
y asimismo nos ha conducido a una comprensión instrumental de la naturaleza, a la explotación indiscriminada de la misma y a una situación de saturación de consecuencias irreversibles. Asimismo, fue situar al ser humano como el centro del universo como un error. En primera instancia, el hecho de que situemos al ser humano como el centro del universo no es un error, principalmente porque debemos tener en cuenta que somos dentro de la especie de lo que es los seres vivos, las personas o esta especie que tiene esa mayor capacidad de razonamiento. Y lo que conlleva esto no es a una capacidad para nosotros tomar decisiones y dañar a nuestro medio, a nuestros otros seres vivos que nos rodean, sino el hecho de tener una responsabilidad para poder cuidar, distribuir y generar, en este caso, una evolución sana de nosotros como seres humanos, especie, y también de las otras especies. Por ende, en esta primera instancia podemos estar en desacuerdo con el hecho de que digamos que el ser humano es una expresión efímera y tardía de la vida, porque de una u otra manera el ser humano juega un papel muy importante dentro de este proceso antropológico, sociológico y humanista que hace parte de nosotros y también para con el medio. Pero también asimismo podemos encontrar dentro de este biocentrismo moderado, esa capacidad en donde dice que todos los seres humanos o todos los seres vivos son dignos de consideración moral. Por supuesto, existe una jerarquización en la tabla, por así decir, en este caso, o en el ranking de la cúspide, en donde el ser humano va en primer lugar porque tiene una mayor capacidad y puede tomar una decisión correspondiente, pero a la misma vez requiere o conlleva una mayor responsabilidad, a diferencia del biocentrismo radical, que este no es moderado y sencillamente dice que el ser humano técnicamente es un error de la naturaleza. De acuerdo a ello, como grupo podemos estar de acuerdo con el biocentrismo moderado, en donde se hace, por supuesto, una concientización mucho más de lo que es ser seres humanos, tener una superioridad y, por supuesto, de saber que los otros seres tienen una dignidad y necesitan un cuidado correspondiente por parte de nosotros para manejar un equilibrio en esto que es nuestro planeta Tierra. Y, por supuesto, no estamos de acuerdo con el biocentrismo extremista porque no podemos decir que nosotros somos un error. No somos un error, no somos una expresión tardía, sino que somos aquellos los que tenemos esa mayor responsabilidad. Y asimismo, aunque el ser humano puede generar o puede tener muchas etapas, siempre viene a llenar ese vacío humanista como un portador especial a través de esa responsabilidad moral. Por supuesto, en virtud de su capacidad técnica y científica para no destruir, en este caso, la vida de la Tierra. Bueno, en este momento vamos a hablar un poco del posthumanismo y la reconstrucción del humanismo cristiano, ¿verdad? Bueno, basándonos en el representante Peter Sloterdijk, filósofo alemán, que él insinúa que el hombre ha de ser esa bella expresión para convertirse en un objeto renovable que puede programarse y diseñarse para fines nobles. También partiendo de la tesis en la cual se constituye mediante las relaciones sociales, prácticas y discursos que están inmersos en la realidad social, ¿verdad? Para los poshumanistas son catalogados por sus métodos utilizados para un mayor control sobre el mundo natural, sobre nuestros cuerpos, garantizando mayor opciones de cómo diseñar nuestros cuerpos y un mejor desarrollo de la especie, ya que pues todo se basa en nosotros, ¿verdad? Eh, el dicho pensador alemán, Peter, rompe tabús y se refiere directamente a la crianza del ser humano, ya que las distintas formas del ser humano es a través de su estructura genética. Él toma dicha interpretación humanística sujeto-objeto, ya que los hombres necesitan relacionarse entre ellos como los objetos, máquinas, plantas, animales y demás, para asimismo aprender a tener una relación con varias funciones con el entorno. Tomamos eso
como algo favorable, ya que el hombre debe relacionarse con las demás personas y las diferentes máquinas para poder así tener una mejor interacción y poder dar un mejor funcionamiento, ¿verdad? Bueno, retomando lo anterior de la reconstrucción del humanismo cristiano, exige la recuperación de ciertas figuras filosóficas del siglo XX, ya que fueron ignoradas por la cultura oficial, ya que en esos momentos pues era solo dicha cultura y nada más. Tales ideas claves vendrían siendo como un pilar, ya que estas tres tesis son la sublime dignidad de la persona humana, la equidad de la dignidad y la contingencia que procede del concepto bíblico, ya que podemos decir que la equidad pues no es que se vea desde antes y ahora no se ve para nada. También se puede mencionar la defensa de la sublime dignidad de la persona humana. Se puede desarrollar desde un estudio en la diferencia entre las personas y los más brutos desde una esencia del fenómeno humano, como sus propiedades que explican el desarrollo cultural, religioso y tecnológico. De ahí partiría el humanismo cristiano con la equidad desde la dignidad de la persona, pueda ser intelectual o como suele decir brutos, esa vendría siendo la equidad desde el humanismo cristiano, ya que todos los seres humanos, más allá de sus diferencias, sin embargo, más allá de sus apariencias, existe un sistema de necesidades que hace en ciertos casos se empiece algo individualista como la supervivencia en diferentes contextos, ya que cada uno tiene su propia naturaleza y el ser humano tiene un grado de responsabilidad. Y eso es todo, nuestro punto de vista de parte del humanismo cristiano.